Hola mis amados amigos, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Una vez más, su servidor y amigo Iván Giraldo, desde aquí, desde Oakland, California, para todos y cada uno de vosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos escuchan en diferentes partes de este hermosísimo planeta. Gracias a todos y cada uno, la verdad que le damos gracias a Dios primeramente, porque Dios es bueno. Dios es misericordioso. Ya les diré un testimonio muy precioso de esta semana. Gracias a Dios y a ustedes por permitirnos entrar a sus hermosos hogares, a sus casas a través de estas pequeñas ventanitas, como siempre lo venimos haciendo constantemente. Y de verdad, este mensaje es muy importantísimo. Ustedes tienen que, como todos los anteriores, de verdad que no hay que echar en saco roto, como decía nuestros abuelos, la palabra de Dios. Hay que tener presente que la palabra de Dios se está cumpliendo en su totalidad, porque Dios no miente. En Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, mi hermano, el Espíritu Santo nos va a hablar el día de hoy. El Espíritu Santo nos convoca el día de hoy a escuchar este valiosísimo mensaje. Es menester de cada uno de nosotros que pongamos atención, que abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón para escuchar lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. Recuerden que la palabra de Dios dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta semana, mi hermano, como dice la palabra del Señor, que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo. La vida es efímera, mi hermano, en cualquier momento se nos puede ir. Como testimonio lo digo. Esta semana, gloria a Dios, como siempre, el Señor siempre me ha librado de la muerte. Siempre le he pedido al Señor que tenga misericordia de mí y de todos nosotros, más que todos los enfermos, para que nos lleve. ¿Por qué? Porque pues aquí verdaderamente ya absolutamente no hay nada bueno como para uno desear quedarse en un mundo que está echado a perder, lamentablemente. Y ya conocen mi testimonio, un niño abusado sexualmente, un niño que como cuando estaba en mi adolescencia, muchas veces por circunstancias de la vida tuve pensamientos suicidas. Fui apuñalado, fui balaceado, tuve innumerables accidentes de tránsito, comas etílicos. Y por último, o antepenúltimo podría decir, 2 cánceres, que fue la bendición más grande que Dios me ha dado a mí, el tener 2 cánceres, porque esos 2 cánceres me hicieron acercar más al Señor. Muchas veces Él mandaba mensajes con muchas personas, con hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, y pues nosotros hacemos oídos sordos a la palabra de Dios. Esta semana el Señor me libró nuevamente de un aparatoso accidente. Fue algo muy hermoso. La verdad que el accidente fue bastante trágico. Gracias a Dios no hubo víctimas mortales. Pero 2 coches venían hacia mí. Se estrellaron ellos 2 y luego se fueron hacia mí. Y pues gloria a Dios, estaba yo listo, pero para la gloria de Dios estos 2 coches se abrieron en forma de y quedando yo en la mitad, y mi persona y mi coche no sufrieron absolutamente nada. Fue alucinante, fue hermosísimo. Pero como le digo, mi hermano, cada que salgamos de nuestras casas, no salgamos enojados con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hijos, porque no sabemos si vamos a regresar más tarde a nuestra casa. Pero el Señor ya sabe que eso es lo que yo espero todos los días, porque es cuestión de tiempo, que me toque a mí, es cuestión de tiempo. Está estipulado, está decretado en la Biblia, está decretado, es un decreto, dice, está estipulado de que el hombre muera una sola vez, y después de eso el juicio, una sola vez, y después de eso el juicio. Aquellos que creen en la reencarnación. Entonces, mi hermano, el Espíritu Santo esta semana, viendo lo que ha sucedido, que en cualquier momento me puedo ir, entonces yo no me puedo callar en llevar la palabra del Señor.
en cualquier momento ustedes quizás, por decirlo de aquella manera, se van a librar de mí, pues ya no van a recibir más mensajes por el WhatsApp, por el YouTube, por el Facebook. Ya no, quizás se van a librar de mí. Yo sé que hay muchos que les interesa la palabra del Señor, hay muchos que no tienen ese comezón en el oído cuando les llega un mensaje todos los días, pero mi hermano, esa chispa no la podemos apagar como muchos, digo muchos porque no son todos. Esa chispa no se puede apagar porque hay muchos que ya han apostatado de la palabra del Señor. Entonces, la palabra del Señor el día de hoy, hermano querido, la vamos a encontrar en Gálatas capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 6 al 10. Versículo 6 al 10. Donde el Espíritu Santo, Dios mismo, está maravillado. Dice la palabra del Señor que está maravillado, está sorprendido de qué tan rápido muchos que han estado predicando, han estado recibiendo la palabra del Señor, incluso se han bautizado, han apostatado de la fe, se han ido para atrás del santo mandamiento. La palabra del Señor dice, Gálatas capítulo 1, versículo 6, la palabra del Señor la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y la palabra del Señor escrita está y dice de esta manera. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de nuestro Señor Jesucristo para seguir un evangelio diferente. Escuche, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de mi Señor Jesucristo. Leo nuevamente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mas si aún nosotros, dice la palabra del Señor, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Dice, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, dice la palabra del Señor. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de mi Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Señor, dame inspiración. Honra a tu siervo el día de hoy, Señor. Úngeme desde la cabeza hasta los pies, Señor. Respalda este estudio bíblico, Señor. Háblanos con el poder y la autoridad que tiene tu palabra, Señor. Porque esa palabra, Señor, no volverá a ti vacía, Señor, sino que hará ese propósito por la cual tú lo enviaste, Señor, a esta tierra. Y tú lo dijiste, poderoso Dios, a través de tu amado Hijo Jesucristo, que este evangelio se llevaría hasta el último rincón de la tierra y entonces vendría el fin. Padre Santo, te pido, poderoso Dios, por todos los enfermos, Señor, por todas aquellas personas que yacen en un lecho, en una cama en este momento, Señor, con muchos dolores, Señor, con muchos dolores y clamando a ti, Señor, sanidad o misericordia, Padre. Te pido por aquellos que están sin trabajo, Señor, por aquellos que están presos en el alcoholismo, en la drogadicción, en la pornografía, en las redes sociales, Padre Santo, presos, Señor, en las cárceles literales, los que están secuestrados. Padre Celestial, te pedimos, Señor, por tu pueblo santo Israel. Papito Dios, en tu mano nos ponemos, Señor, que no sea yo quien habla, Señor, sino tu Santo Espíritu. Lleno de tu Santo Espíritu, Padre, te doy gracias, te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y mi corazón gozoso, mi familia, mi amada esposa Alicia, dice amén, gloria a Dios. Mis hermanos, bendiciones para todos los que se van a conectar. Bendiciones para todos los que van a escuchar este valiosísimo mensaje, mi hermano querido.
porque es el momento de despertar. Es el momento de despertar. Mi hermano, lamentablemente, como lo estamos viendo constantemente, y es lamentable, como lo dice la palabra del Señor, muchos han apostatado de la fe, y vemos, hermanos, muchos hermanos que están dormidos en las mismas iglesias. Amados hermanos, mientras el mundo mira o más bien espera a alguien que venga y resuelva todos los problemas que tiene la humanidad, que tiene este mundo echado a perder. Mientras el mundo espera eso, el Espíritu Santo el día de hoy le dice a la iglesia, nos dice a nosotros, porque nosotros somos templo de Dios. No es un edificio, no es una congregación, somos nosotros. El Espíritu Santo le dice el día de hoy a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque hay que hacer énfasis en eso, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que estemos preparados. Que estemos preparados, mi hermano querido, porque es el momento de tomar en serio la bendita palabra del Señor. ¿Para qué? Para que estemos preparados para ese magno evento. Ese evento que pronto todo el mundo lo verá, que es el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Él lo prometió. Él dijo que volvería. Y el Señor no miente. La palabra del Señor claramente lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, en el versículo 1 hasta el 3, donde dice, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, voy pues a preparar mansión para vosotros. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, dice mi Señor Jesucristo, voy pues a preparar mansión para vosotros, y cuando ya esté lista, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, os arrebataré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Ahí dice la palabra del Señor. Pero, mi hermano, estamos viendo, en vez de estar haciendo esto, estamos hablando de muchos pastores, porque no son todos, muchos predicadores, no son todos, muchos evangelistas, muchos pastores, muchos curas, por decirlo de esa manera, muchos líderes de iglesias, se han convertido en verdaderos motivadores. Motivadores, hay que decirlo, sin pelos en la lengua. Motivadores hablando solo de economía, que es alucinante, un evangelio de la prosperidad, hablando de economía, hablando de avivamientos. Vivos son ellos, porque lo único que hablan es de prosperidad. Y que todo que todo esto de un momento a otro va a cambiar. Que de un momento a otro va a cambiar, y hermano, eso es mentira, eso es una falacia. La palabra del Señor dice lo contrario. Porque en los últimos tiempos van a ocurrir muchas cosas. Y entre eso lo que está sucediendo con el pueblo amado de Israel. Ya, la palabra del Señor mismo dice que a Israel la van a abandonar. Y ya está sucediendo. Israel, el 14 de mayo de este año, ya está cumpliendo 77 años después de haber nacido nuevamente, porque es que esa nación, ese pedazo de terruño que ella, le pertenece a Israel, no es de nadie más. No es de nadie más, duélale a quien le duela. No le pertenece a nadie más sino a Israel. Ese terruño se lo dio Dios, y por escritura, eso no está en una notaría, no está en ninguna caja de seguridad, no, es la palabra de Dios la que respalda de que ese terruño le fue dado al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, y eso hay que decirlo claramente. Motivadores, mi hermano, hablando de estos pastores, que son muchos, motivadores que nunca atacan el pecado. Es lastimero ver eso, mi hermano. Ir a una iglesia, visitar una iglesia, y ir solamente y escuchar, leer solamente 2 versículos, y el resto todo lo que diga el pastor. Todo lo que le salga al pastor de la mente y de su corazón, eso es lo único que escuchamos. Pastores que nunca atacan el pecado, más bien ellos motivan de una manera a los hermanos en la iglesia,
de esta manera, haciéndoles crecer, por decirlo así, el egocentrismo en el cual nosotros podemos perder nuestra salvación. Nosotros podemos perder nuestra salvación. Y muchas iglesias, lo hemos dicho hasta la saciedad, que muchas iglesias se van a quedar pasmadas en el día del arrebatamiento, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por tibios, por fríos. Hermanos, muchos de nosotros hemos tenido el privilegio, y yo me incluyo ahí, muchos de nosotros, yo sé que usted también, hermana querida, que Dios nos ha salvado de un cáncer, de muchas situaciones, de accidentes de tránsito, como me pasó esta semana, mi hermano. Muchos hemos tenido el privilegio de recibir dones de parte de Dios. Pero recuerden, mi hermano querido, que hay que tenerlo bien en cuenta, que un privilegio tiene responsabilidades. Aquí estamos hablando de almas, no de personas. Almas. El privilegio tiene responsabilidad y también tiene sacrificios. Por eso la palabra del Señor dice claramente en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14 al 16. Usted tiene una Biblia, hermano, apunta estos versículos. Dice la palabra del Señor, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 14 y 16. Dice, no descuides el don que hay en ti. Muchos lo están haciendo. Muchos. No descuiden el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Este mensaje es para ti, hermano querido, que fue separado del mundo, que ya se bautizó, que está escuchando a la palabra de Dios a través de la Biblia. Dice, ocúpate de estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, eso sí dice la palabra de Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero lamentablemente, mi hermano, muchos en las iglesias están dormidos. Y la palabra del Señor dice, despiértate tú que duermes. Pero muchos hermanos, y digo muchos porque no son todos, a Dios gracias, muchos están dormidos y están haciendo todavía, han salido del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos. Explico. Han salido del mundo, pero el mundo no han salido de ellos. Todavía andan, son mundanos todavía, a pesar de que van a las iglesias. Hermanitos que van a la iglesia, y lo he dicho hasta la saciedad, hermanos, que dejan el pecado en la puerta, entran, oran, gritan, lloran, sirven, tocan tambores, guitarras, predican, y son religiosos. Cuando termina el culto, cuando terminan de alabar al Señor, salen y lo primero que agarran es ese pecado y regresan dentro de 8 días. Y muchos están dormidos, mi hermano. Muchos están escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios, como lo acaba de lo que vamos a hablar aquí en Gálatas. Escuchamos a dos voces que nos hablan, que es el espíritu del anticristo y el Espíritu Santo de Dios que nos habla. Y muchos nos creemos que ya estamos santificados, que estamos purificados, ya nos creemos ungidos. Y muchos se van a quedar pasmados. Muchos se van a quedar pasmados cuando oiga el arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que pasó con Sansón. A Sansón le pasó lo mismo. Vivía de fiesta en fiesta y con sus niñas y con sus quehaceres, pero a él le habían dado un don y le habían dado una misión. Le habían dado una misión, pero él tranquilamente se dormía y mañana me voy a despertar y voy y hago lo que tengo que hacer. Pero a muchos de nosotros nos va a pasar lo mismo que a Sansón. A pesar de que tú vayas a la iglesia, a pesar de que tú hagas lo que quieras, mi hermano, pero si vives en el pecado, ojo, que si no sabes si el Espíritu Santo de Dios está en ti todavía,
Ojo con eso. Nosotros tenemos un espíritu, un aliento de vida mientras vivamos, mientras existamos, porque muchos existen, mas no viven. No tienen el Espíritu Santo de Dios. Y eso le pasó a Sansón. Usted acompáñeme a Jueces, que es algo alucinante. Jueces capítulo 16, versículo 20, donde la palabra de Dios nos dice claramente. Lo mismo que le pasó a Saúl. Saúl siguió siendo rey, pero no tenía la gracia de Dios. El Espíritu Santo no le ayudaba a él. Y a muchos pastores les sucede lo mismo. Y a muchos hermanos en la iglesia les sucede lo mismo. Y Jueces capítulo 16, versículo 20, donde dice, y luego despertó del sueño Sansón. Y luego despertó del sueño y se dijo, él mismo se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Porque él vivía confiado como muchos hermanos en la iglesia. Pero dice, pero él, Sansón, pero él no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. ¡Wow! Eso me estremece este versículo. Dice, pero él no sabía que el Espíritu de Dios ya se había apartado de él. Hermanos, muchos, y lo he dicho claramente, y cuando nosotros decimos, cuando escuchamos a uno de nuestros familiares, a un amigo, que está diciendo sandeces en contra de la palabra del Señor, lo único que hacemos nosotros, Señor, reprende al enemigo. Nosotros no estamos reprendiendo a la persona. Estamos reprendiendo a Satanás, que Dios lo reprenda. Lo estamos reprendiendo a Satanás, que es el que está inspirando a esa persona a decir sandeces de la palabra de Dios. A diferencia de que nosotros, cuando estamos hablando, el que está hablando a través de nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Dios te bendiga, Hugo, a ti y a toda tu familia. Entonces, por eso hay que tener en cuenta qué es lo que escuchamos. ¿A quién le vamos a poner atención? Porque la misma palabra del Señor dice en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice claramente, pero el Espíritu Santo dice claramente, mire quién habla, y luego a quién escuchamos. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que son estos, algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, dice la palabra del Señor, por la hipocresía, porque es por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias nosotros nos alimentemos. Entonces, por eso, mi hermano querido, es el momento de que usted tenga en cuenta todo lo que Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no debemos ser cobardes a la hora de llevar la bendita palabra del Señor. El día de hoy, mis hermanos, nos vamos a referir a una palabra muy hermosa. Hemos hablado de todas las señales antes del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, las sediciones, la inestabilidad política, mi hermano, todo lo que hemos hablado de la historia de Job, de Lot, de Noé, porque así dice mi Señor Jesucristo, que todo iba a ser como en los tiempos de Noé. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta que no entendieron y vino el diluvio. O sea, porque Noé sí les predicó. Hasta que no entendió y vino el diluvio y se lo llevó a todos. Lo mismo pasó en Sodoma y Gomorra. No entendieron hasta que cayó fuego del cielo, fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así lo dijo mi Señor Jesucristo, no lo digo yo. Pero el Señor va a venir. La palabra del Señor en Mateo capítulo 24, versículo 44, dice de esta manera: por tanto también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Recuerde eso, mis hermanos. Hasta los mismos rabinos, hay un rabino, el rabino Eleazar Ben Avina, él mismo lo dice de esta manera y escribió de esta manera: si ves a las naciones que pelean entre sí, aguardar al Mesías, esperar al Mesías. La palabra del Señor, mi hermano, la palabra del Señor no miente. Y es el momento, mi hermano, y yo no me voy a cansar. ¿Por qué? Porque en cualquier momento me voy a morir.
En cualquier momento me voy a morir, en cualquier momento se van a, ya no me van a tener aquí todos los días o ya no van a recibir palabra del Señor a través mío. Habrá más hermanos que quizás llenos del Santo Espíritu de Dios seguirán predicando. Y yo no me voy a cansar hasta el último día que el Señor decida llevarme. Y estaré muy agradecido con el Señor de que me lleve, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces seguimos adelante con el estudio. Estamos mirando y el Espíritu Santo nos dice claramente la tibieza en las iglesias, hermano. Y hasta aquí hemos mencionado en muchos estudios, casi 9 estudios, de 9 señales que preceden al arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo, hermanos queridos y amigos, la última señal antes del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se va a producir dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia. Y vale decir que no es una guerra, no es un atentado, entienda eso, u otra cosa por el estilo, sino la descomposición interna de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, la descomposición interna de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que decir algo muy importante. El Dios está triste con eso. El Espíritu Santo está triste con eso y no se diga mi Señor Jesucristo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. Entonces, mi hermano, es el momento de que usted decida qué va a hacer, qué quiere hacer en la eternidad, dónde quiere vivir en la eternidad, si con Dios o en el infierno. Hay que ser claro, el infierno existe, aunque usted no lo crea. Incluso en otras organizaciones religiosas tienen su propio credo donde dice: fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. O sea que si los que están en esa organización religiosa no creen en el infierno, entonces ni son de esa organización religiosa, viven para ellos mismos. Y no podemos, mi hermano, seguir contristando al Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor dice en Hechos capítulo 7, versículo 51, dice así: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Entonces, mi hermano querido, escuchemos, pongamos atención, guarden estas palabras, este mensaje en su mente y en su corazón y escuchen la voz de Dios. Es francamente desesperante, es desesperante porque le duele a uno en el corazón, hermano querido, porque es verdad. Ver tanta tibieza en las iglesias, ver tanta tibieza, ver tanta hipocresía, ver tanta superficialidad, mi hermano, tanta apatía, tanta religiosidad. Es desesperante. Y sin mencionar, hermano, sin mencionar la división en el cuerpo de mi Señor Jesucristo. Esa división, lo que sí está claro, mi hermano, es que aquellos que no sigan la dirección del Espíritu Santo y no vivan conforme a la palabra, ellos también van a perecer. El que no viva bajo los parámetros de Dios, mi hermano, el que no tenga la unción de Dios, el que no vaya con el Señor, mi hermano, el que no tenga a mi Señor Jesucristo en su corazón, como dicen coloquialmente por ahí, le va a ir más mal que perro en misa. Así de claro, mi hermano. Para la mayoría de los creyentes, el Señor en el Apocalipsis, le dijo a Juan que le escribiera a 7 iglesias. 7 iglesias que ya en nuestro tiempo, porque él escribió fue para este tiempo y el Señor sabe que esas iglesias no existen, pero es el espíritu, el comportamiento de los que están dentro de esas iglesias. Y a cada una le mandó una carta. Entonces el día de hoy nos vamos a basar en la carta a la Odisea. Iglesias que lamentablemente hemos podido ver, iglesias que siguen esa misma tendencia de lo que dice mi Señor Jesucristo para esta iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Vamos a extenderlo hasta el 22.
Y usted se va a dar cuenta si usted está dentro de esta iglesia, si tú formas parte de esta iglesia. Y si tú formas parte de esta iglesia, como dice la palabra del Señor, salí de ella, pueblo mío, para que no reciban todas las plagas que vienen contra esa iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y 22 dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Esto no lo digo yo. Lo dice el principio de la creación dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, dice la palabra del Señor, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, en muchas iglesias que hemos visto lamentablemente, pastores, predicadores, ungidos, dicen esto. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero la palabra de Dios te dice, pero no sabes que tú eres un desventurado. Mire cómo habla la palabra del Señor. Pero no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues fiel y arrepiéntete. Y aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, escuche. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es alucinante, mi hermano, lo que dice la palabra del Señor. Si me tocara que hablar duro de esa manera, en el nombre de mi Señor Jesucristo yo lo hago, pero estoy hablando palabras escritas, dadas, órdenes del Espíritu Santo de Dios. Porque estas palabras no las escribió cualquier persona, sino que las escribieron hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y aquí está hablando de tres personas en las iglesias. El estado de descomposición de muchos creyentes en las iglesias. Aquí está hablando de un frío. ¿Y qué podemos decir del frío? Es aquella persona que nunca oyó el mensaje de la salvación. Ese es el frío. Esa persona que ignora la palabra de Dios cada que nosotros la predicamos. Esa persona que ignora ese mensaje que le enviamos todos los días a través del WhatsApp, a través del Facebook. Esa persona que ignora totalmente la palabra del Señor. El frío es aquella persona que nunca sintió dentro de sí el fuego purificador del Espíritu Santo de Dios. Ese es el frío. En otras palabras, mi hermano, y lo digo totalmente con uso de razón, porque soy tanatólogo, soy técnico, disertor de cadáveres. Ustedes ya los han trabajado con muertos. Hace más de 36 años. En otras palabras, yo puedo decir que los muertos son muertos espirituales. Muertos espirituales. Personas que a pesar de que existen, no viven. No viven, porque andan muertos en sus delitos y pecados. Y esas personas, los fríos, son cuales témpanos de hielo. Son muertos. De esos que yo debo de meter todos los días al cooler o a la nevera cada que recojo un fallecido, llevarlo allá. Ese es el frío. Y aquí figuran, mi hermano, muchos. Y podemos decir que aquí figuran los ateos, eso, y también aquí figuran aquellos ignorantes de la Escritura, que aún están dentro de las iglesias, mi hermano, dentro de las iglesias. No se saben sino 2 o 3 versículos. No comparten la palabra del Señor, no comparten el mensaje. Que si bien, claro, van a un culto, les preguntan de qué se trató el estudio y dicen, uy, no me acuerdo.
que van solamente allá y tienen las iglesias como si fueran centros de recreación o un club social, porque pues no tienen nada más que hacer. Porque ya ahora ya salir a la calle pues ya es hasta fastidioso. Entonces, mi hermano, aquí figuran gente en los fríos, gente no alcanzada por la palabra del Señor. Aquí figuran aquellas personas que no escuchan al Espíritu Santo de Dios, sino que escuchan a espíritus de demonios. Eso es lo que escuchan. ¿Qué podemos más decir del frío? Pero aquí también figura alguien, el caliente, porque dice que tú eres frío, tú no eres frío ni caliente. Aquí vamos a hablar del caliente. ¿Qué podemos decir del caliente? El caliente es aquel que ama fervorosamente al Señor y se esfuerza por cumplir su palabra. Ese es el caliente. La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 15, dice de esta manera: si me amáis, dice mi Señor Jesucristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si verdaderamente me ama, guarda mi palabra, guarda mis mandamientos. En el versículo 21 del mismo capítulo 14 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarde, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Por eso, mi hermano, cuando usted está en los caminos del Señor, mi hermano, te pueden suceder muchas cosas como las que le ha sucedido a este hombre. No me lo merecía. El Señor me curó 2 cánceres. El Señor me curó, me guardó de un accidente aparatoso esta semana. El Señor me guardó de muchas veces que intentaron matarme. Pero aquí estoy, por la gracia del Señor. Ahora, en el versículo 23 del Evangelio de San Juan, capítulo 14, dice: respondiendo mi Señor Jesucristo le dijo: el que me ama, escuche, si verdaderamente usted ama a Dios. Ojo con esas organizaciones religiosas que hablan de otras deidades. Personajes de estos que son hasta famosos y nunca los ve usted con una Biblia. Incluso pastores que van a una iglesia, mi hermano querido, a una iglesia, mi hermano querido, pastores, y no les hablan sino de un solo versículo y el resto, todo lo que salga de su boca. Entonces mi hermano dice: respondiendo mi Señor Jesucristo le dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y moraremos con él, viviremos con él. Aquí está mi Señor Jesucristo, porque yo lo creo. Y moraremos con él, dice, pero también dice: el que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Ojo con eso, mi hermano. Es el momento de usted tomar una decisión. El caliente, mis hermanos, el caliente posee además un fuego interno. Poseemos un fuego interno que no se puede apagar. No se puede apagar, pero aunque luchemos y seamos atacados, permanecemos fiel y combatimos contra el pecado. Ya hemos tenido estudios, hermanos. El poder del pecado, la paga del pecado. Nosotros combatimos contra eso. Combatimos contra un mundo inmoral, combatimos incluso contra el mismo Satanás, que Dios lo reprenda. Satanás mismo se ve en el creyente consagrado un verdadero peligro. ¿Por qué? Porque Él ve en nosotros, los consagrados, que estamos consagrados, porque el Señor, tú no me vas a creer, pero Él conoce el grado de santidad de cada uno de nosotros. Él conoce todo de nosotros. Y Satanás ve en nosotros, en el creyente consagrado, un verdadero peligro, no solo por lo que vivimos. Y hay que tener en cuenta eso, no solo por lo que vivimos, sino por lo que hacemos en contra del reino de las tinieblas. ¿Y qué hacemos nosotros? Arrebatándole almas al diablo. Que Dios lo reprenda. Eso es lo que hace un verdadero creyente caliente,
caliente, lleno del Espíritu Santo, combatiendo, arrebatándole almas al diablo cuando predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con denuedo, con berraquera, con el poder del bendito y santo Espíritu Santo de Dios. Mi hermano querido, tenemos que despertar, hermano, despertar. No crea mucho cuidado, porque muchos predicadores, muchos pastores, porque lo hemos dicho hasta la saciedad, mi hermano, y eso ya se está viendo, diciéndole a los creyentes, hermano, que la salvación no se pierde. Ojo con eso, ojo con eso, ojo con eso. La palabra del Señor dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 14 al 19, vamos a leerlo. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No va a empezar por la casa del vecino. No va a empezar por las iglesias, estas organizaciones religiosas. No, mi hermano. No va a empezar por los musulmanes. No, mi hermano. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ojo lo que escuche bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas, no sus cuerpos, no sus riquezas, no sus trabajos. Encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y hagan el bien. Mi hermano querido, es el momento, y se lo digo de todo corazón. Es el momento que usted salga de esa organización religiosa en que usted anda. No venda su salvación por 30 monedas de plata como lo hizo Judas. No cambie su salvación por un plato de lentejas como lo hizo el hermano de Israel. No la venda. No venda su salvación, hermano querido. Despiértese, es el momento. Es el momento de que usted sea ese hombre, esa mujer llena del Espíritu Santo, que tenga ese fuego que consume nuestro corazón, ese fuego como en lo mismo que vivió el profeta Jeremías. Acompáñeme, usted tiene una Biblia, mi hermano, apunte el versículo, Jeremías capítulo 20, versículo 7 al 9. Y vamos a ver algo precioso, mi hermano, porque es que todos los días estoy estudiando la palabra del Señor, mi hermano, y el Señor cada día me da versículos y me gozo en el Señor, porque esto sí es un gozo. Esto es un gozo que no me lo va a quitar nadie. En el nombre de mi Señor Jesucristo lo digo. Jeremías capítulo 20, versículos 7 a 9 dice Jeremías de esta manera, es hermosísimo. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido ofendido, porque eso es lo que nos sucede a muchos a nosotros, y se han echado para atrás del santo mandamiento. ¿Por qué? Porque no quieren perder al amigo, no quieren perder que la mamá o al hermano o esto o lo otro, que me va a dejar de hablar, no me van a invitar a comer donde ellos, no me van a volver a invitar a las fiestas. Escuche. Cada día he sido ofendido, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque por causa de la palabra de Dios he sufrido insultos y burlas cada día. Y dice el profeta, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Pero dice el profeta, no obstante, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de aguantarlo y no pude. Gloria a Dios, mi hermano. Eso es lo que debe sentir un verdadero siervo, una verdadera sierva de Dios. Ese fuego consumidor que nos quema por dentro, y nos inspira a llevar la palabra del bendito y santo Dios, creador de todo el universo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. Ese es un verdadero creyente caliente. Ahora vamos a hablar del otro, del que habla aquí la palabra del Señor, el tibio.
El tibio, mi hermano, solo puede ser aquel que alguna vez estuvo caliente. Que alguna vez estuvo caliente. Aquel que experimentó la bondad y el poder del Señor. Ese es el tibio. Pero por su incredulidad, por su rebeldía, por su cobardía, se puede decir, no se decide a servir al Señor y vivir para Él. Es un tibio. Y para ellos, mi hermano, existe esta advertencia. Porque se lo he escuchado a muchos, mi hermano. A lo mismo que le pasó a Sansón. No, mañana me levanto y voy a la iglesia. Mañana me levanto y voy y predico. El Señor me ha librado de muchas. Pero no sabía que el Espíritu Santo de Dios ya se había alejado de él. Y eso le pasa y le va a pasar a muchos tibios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 al 22 dice: ciertamente, dice la palabra del Señor, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, eso es lo que nos ha pasado a nosotros, nos hemos escapado, gracias a Dios, de la contaminación del mundo. Estamos en el mundo, pero ya no le pertenecemos al mundo. Pero a estos tibios, que Dios los ha sacado del mundo, pero el mundo no ha salido de esos tibios. Todavía están muertos en delitos y pecados, pero siguen yendo a la iglesia. Siguen reinando como el rey Saúl, que reinó por mucho tiempo, pero no tenía la unción de Dios. Dice, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 22, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su posterior estado viene a ser peor que el primero. Ojo, acuérdese que mi Señor Jesucristo le dijo a una persona allá, dice: vete, tus pecados te son perdonados, vete, no peques más para que no te venga algo peor. Y dice, su posterior estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Escuche: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Cuando lavamos los chanchos y todo esto, pero el chancho vuelve otra vez a revolcarse allá en el lodo. Eso le pasa a muchos tibios que han conocido, han tenido el fuego purificador del Señor y se han vuelto atrás. Pero aún están en las iglesias y predican, pero convirtiendo a los hermanos en moneda de cambio. La palabra de Dios mismo lo ha dicho, que dice que en los postreros tiempos harían mercadería de nosotros. Y eso es lo que lamentablemente muchos, no todos, han hecho de nosotros mercadería, vendiendo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que vende el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la paga tendrá. Porque vivo yo, dice el Señor. Vivo yo, dice el Señor. Entonces, mi hermano, en el Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, hablando para aquellos tibios, dice: pero los cobardes, los que han echado atrás, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mi hermano, para agravar la desgracia de la Odisea, esa iglesia, y muchos que somos la Odisea, muchos porque no es una iglesia como tal, no es un edificio. Muchas personas son la Odisea, que dentro de las mismas iglesias se comportan como esta iglesia. Y para agravar la desgracia de la Odisea, esa iglesia, advertimos que esta iglesia estaba sumida en un materialismo absorbente, como lo que vemos hoy en día. Lo vemos hoy en día, iglesias que compiten entre sí, mi hermano, para ver cuál es la más numerosa, la más próspera. Qué lamentable eso, mi hermano.
Esa iglesia, la Odisea, una iglesia edificada en valores humanos, metas personales, visiones individualistas, cada uno por su lado. Dice la palabra del Señor que el hombre busca lo suyo. Hermanitos, hermanos, que en la misma iglesia, hermanos, pastores, predicadores, apóstoles, profetas y todo esto que hay hoy en día, muchos, no todos, a Dios gracias, buscan en lo suyo, pero saben que hay un hermano dentro de la iglesia que ora, que ayuna, que diezma, que ofrenda y está necesitado y la iglesia no le ayuda. Iglesia, mi hermano, que están edificadas en eso, en metas personales, visiones individualistas de pastores y líderes, lamentablemente, que exigen sujeción de parte de los creyentes. Exigen sujeción de parte de los creyentes, pero ellos no se someten ni siquiera a la palabra de Dios. Eso sí, vemos también iglesia la Odisea, con alabanzas que dan pena. Alabanzas que llevan la mente carnal a las discotecas, a las cantinas. Porque lo hemos visto. Mas no a la presencia de Dios. En fin, mi hermano, podemos decir una infinita serie de herejías, de blasfemias doctrinales, donde hunden a los creyentes. ¿Por qué? Por culpa también de ellos, por la inmadurez espiritual. Y también de aquellos pastores, de aquellos muchos profetas, apóstoles, que si bien se conocen 2 o 3 versículos, ya se creen los ungidos. Ya se creen los ungidos. Yo le doy gracias al Señor, mi hermano, soy teísta de tiempo completo. Y le doy gracias al Señor que me ha dado este ministerio a través de las redes sociales. Y no solamente sino que comparto también donde me invitan. Donde me invitan y en los mismos servicios fúnebres que tengo la oportunidad de ir a compartir la palabra del Señor. Pero vemos, mi hermano, y esto está sucediendo, los tibios están apareciendo por eso, por estos herejes que llevan a los creyentes por la inmadurez espiritual y por la ignorancia de las escrituras. Y vemos, mi hermano, cómo habla la palabra del Señor. No hablo yo, es la palabra del Señor que nos habla con el poder y la autoridad de su palabra. Donde vemos aquí, mi hermano querido, hablando de los tibios, que dice, pero tú eres un desventurado. Esa persona desventurada es aquella que anda sin ventura y sin la gracia de Dios. Como Sansón. Sansón no se ha dado cuenta que el Espíritu Santo ya lo había abandonado, ya estaba lejos de él, como muchos en las mismas iglesias. Y muchos hermanitos tibios, desventurados. No solamente desventurados, sino, dice la palabra, miserables. Hermanitos miserables, desdichados y con una necesidad extrema. Con una necesidad extrema de la palabra del Señor. Donde la misma palabra le dice que es un pobre. Que aunque tenga casas, coche y tenga una empresa, mi hermano, es un pobre. ¿Por qué? Porque son mendigos infelices, desposeídos totalmente de los valores eternos. Y ese tibio se va a quedar. En el día del arrebatamiento de la iglesia se va a quedar. La palabra del Señor también le dice que a estos de la iglesia de la Odisea, que son ciegos. Ciegos. ¿Qué son estos ciegos? Privados de la vista espiritual. No de la vista física. Privados de la vista espiritual. Que a tal grado no ven ni a Dios ni su propia miseria espiritual. Esos son los ciegos. Y también habla de los desnudos. Esos desnudos que son despojados, que así anden bien vestiditos, encorbataditos, bien guapos y todo esto, son desnudos. ¿Por qué? Porque están despojados de toda vestimenta de santidad. Oh, mi hermano querido, mucho cuidado con lo que estás haciendo. Mucho cuidado con lo que estás predicando. Mucho cuidado con lo que escuchas. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, mis hermanos. Y para estas personas que están metidos en esa iglesia de la Odisea, mi hermano querido, la palabra de Dios también le da consejos. Y aquí el Señor dice a los tibios cómo ser enriquecidos, cómo ser vestidos y cómo recibir la vista espiritual.
Cuando dice compre de mí de oro refinado, aquellos hermanos que como muchos, que no son todos, hoy solo les interesa el oro terrenal, el dinero. Y habla con ellos, el oro terrenal, pero no tienen riqueza espiritual, no tienen esa riqueza eterna. Por eso él dice, compra de mí oro refinado. Y también dice que compre de mí vestiduras blancas para vestirte. ¿De cuáles vestiduras se refiere la palabra de Dios? Que dejen de usar esos harapos sucios del pecado, esa mundanalidad. Que si bien salieron del mundo, saquen el mundo de ustedes. Y por eso él dice que compren vestiduras blancas para ti, que dejen de usar harapos sucios del pecado, de la mundanalidad, mi hermano, que solíamos usar, mi hermano, cuando vivíamos el mundo. El Señor lo que quiere es que nos vistamos de santidad. Y también dice, unge tus ojos con colirio. Unge tus ojos con colirio, que busquen la unción de Dios para ver y hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Está escrita en la palabra de Dios. Así de fácil. Pero gente buscando, vendiendo su progenitura por un plato de lentejas, vendiendo su salvación por 30 monedas, como lo han hecho muchas personas, lamentablemente, y creen, y mi Señor Jesucristo dice lo contrario, dice, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí también habla, dice que celoso, no estamos hablando de estos que celan al esposo o la esposa, aquellos intensos, no, dice, deje de esa autocomplacencia, déjela y demuestre interés por lo espiritual, Aquellos que le están echando la culpa a todo, están echándole la culpa a sus familiares de la desgracia en que viven. Que dejen esa autocomplacencia y demuestren ese interés espiritual. Y también dice, arrepiéntete ¿de qué? De todos tus pecados y de tu deslealtad ante Dios. Mi hermano querido, esta iglesia llegó a tal grado de ceguera espiritual, que por si fuera poco, es lamentable, y hay que decirlo con toda propiedad, lleno del Espíritu Santo, hay que decirlo, iglesias que han sacado a Dios a la calle, iglesias que ya no dejan entrar el Espíritu Santo de Dios, y si bien están llenas de gente, no tienen la unción de Dios. Les ha pasado lo mismo que a Sansón. Pastores, muchos, no todos, profetas, apóstoles, hablando de Dios, hablando de teología, pero nunca dejan hablar a Dios a través de ellos. La palabra del Señor dice en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 al 22. La palabra del Señor escrita está ahí, dice de esta manera: yo reprendo y castigo a todo el que amo. Por eso, mi hermano, si usted es un creyente que ama a Dios y que le sirve a Dios, espere cualquier cosa del Señor. Escrito está, el Señor es mi pastor, nada me faltará. No me faltará un cáncer, no me faltará de pronto que me quede sin trabajo, no me faltará un golpe, un accidente. No, mi hermano, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No tergiversemos esos mensajes. Y si te viene una reprensión de parte del Señor, no es porque Él nos tenga odio, no, es porque nos ama. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice, sé pues fiel y arrepiéntete. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Escuchó bien? A las iglesias, no a los inconversos. Y este no es un mensaje, aunque si usted lo recibe, usted no tiene a mi Señor Jesucristo en su corazón, reciba también este mensaje. Pero este mensaje no es a los perdidos que están lejos de Dios.
Ese mensaje no es para ellos. Pero si usted lo recibe y recibe a mi Señor Jesucristo en su corazón, qué bien, lo felicito. Este mensaje, hermano, es para los que están sumidos en el mundo y en el pecado, que si bien están dentro de una iglesia, cada vez están lejos de Dios. Hipócritas, fariseos, que se sientan en la cátedra de Moisés. ¿Y cuál es la cátedra de Moisés? La palabra de Dios. En el Evangelio de San Mateo capítulo 15, versículos 7 y 9 dice, hipócritas. ¿Quién está hablando ahí? Yo no estaba hablando del hermano Iván, está hablando mi Señor Jesucristo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina el mandamientos de hombres. Y eso son muchas iglesias, sin contar esas organizaciones religiosas que están por aparte. Esa organización religiosa que dicen ellos que son cristianos. Pero no es así. Hermanos, el momento, el Señor ya está alistando a todos los suyos, a todos los que le sirven, porque es tiempo y el tiempo está corto. El que ha de venir vendrá, no tardará, dice el Señor. Dios está haciendo llegar, mi hermano, su palabra, su voz, por medio de Biblias, en todos los idiomas. Gloria a Dios porque ha llegado. Dios está haciendo llegar la palabra de Dios a través de predicadores, a través de milagros. A mi familia ha visto milagros tras milagros que el Señor ha hecho en esta persona que no valía absolutamente nada. Pero el Señor ha hecho muchos milagros y ni aún así creen en la palabra de Dios. Y el Señor está haciendo llegar la palabra de Dios a través de milagros, a través de medios de comunicación, a través del internet, a través de señales naturales que ya ahora se han convertido de otra manera. Señales artificiales. Y también está haciendo llegar la palabra del Señor a través de conflictos mundiales, porque la palabra se está cumpliendo. Cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, cuando vean que van a haber hambrunas en muchos lugares, terremotos, pestes. Hermano querido, es el momento y es el tiempo de decidir para quién vas a vivir. ¿Dónde vas a vivir en la eternidad? Recuerden, mis hermanos, que como tanatólogos yo se los digo y se los sigo diciendo constantemente. Nuestra vida no termina en un cajón de madera, mis hermanos. No. Nosotros no terminamos de cúbito dorsal en un cajón de madera. Mucha gente, mis hermanos, y hoy tuve la oportunidad de compartir en el devocional, de que, mi hermano, ¿de qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Es el momento, mis hermanos. Mucha gente no ha sacado el tiempo para leer la palabra del Señor y tampoco se ha percatado de la Agenda 2030, donde el eslogan básicamente dice que llegó el tiempo donde no vas a tener nada, pero vas a ser feliz. Todo el mundo cree, o como dice una canción por allá, que el hombre vale según lo que tiene. No, mi hermano. Si usted tiene a mi Señor Jesucristo en el corazón, lo tienes todo. Lo tienes absolutamente todo. La palabra del Señor dice en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículo 15 al 21, le dice, y les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No lo digo yo, mi hermano, lo dice la palabra del Señor. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque tengo mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y él mismo dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, dice el hombre, y diré a mi alma,
Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Dice, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, perdón, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Hermanos, uno no vale según lo que tenemos. Si tú tienes a mi Señor Jesucristo en el corazón, mi hermano, esto es lo mejor que puedes tener. Y lo mejor, mi hermano, es que tú tengas tu nombre inscrito allá en el libro de la vida. Dios tiene allá libros escritos. Y tu nombre debe estar ya inscrito allá, mis hermanos. Pero tenemos que vencer. No ser incrédulos, no ser tibios, no ser hipócritas. Tenemos que vencer. La palabra del Señor dice en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. No andemos desnudos todavía. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y dice la palabra del Señor, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Gloria a Dios. Que conozcan mi nombre porque Él nos ha dado nombre. Y vivimos bajo ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Muchos hermanitos en la iglesia, esos tibios que todavía van a la iglesia, creen que van a entrar a la iglesia, creen que el mundo, creen que el reino de Dios es el cine, creen que el reino de Dios es una cantina, creen que el reino de Dios es un burdel, como dicen los musulmanes, que van y matan en nombre de ese Dios, de ese profeta falso, y que van a recibir 70 vírgenes allá, imagínate, 70 vírgenes. ¡Qué falacia! ¡Qué mentira! Donde la palabra del Señor dice, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, dice, no entrará en ella cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios, que es mi Señor Jesucristo. El que no se halló inscrito en ese libro, mi hermano, perdió el año, como lo decimos coloquialmente en nuestro país. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Al lago de fuego. Muchos, mi hermano, están como Sansón, destituidos de la gloria de Dios, destituidos de la gracia de Dios, y así estén dentro de las iglesias, están destituidos de la gracia de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, porque mi hermano, por cuanto todos pecaron, una mentira te hace pecador. No necesariamente es que seas un sicario, un ladrón, o seas un homosexual, vivas en inmoralidad. No, mi hermano. O sea, es un idólatra. No, una mentira te hace pecador. Dice, porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, mi hermano, si usted salió del mundo, es porque ya no anda en pecado. Es porque ya no piensas en el pecado. Es porque ya no ves el pecado. Es porque ya no hablas del pecado. Nos ha sacado de ahí porque dice la palabra del Señor, porque el que nos da vida es mi Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, Él, mi Señor Jesucristo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No, mi hermano, mucho cuidado. Lamentable hemos visto, hermano, que muchos, y vuelvo y hago aclaración, muchos porque no son todos, muchos pastores, predicadores, apóstoles, profetas, justifican lo injustificable, hasta con versículos, justifican lo injustificable como lo hacíamos nosotros en el mundo. No, es que mi camino es el correcto, ese es el correcto. Pero la palabra de Dios dice claramente en Proverbios capítulo 21, versículo 2, dice, todo camino del hombre es recto según su propia opinión. Todo camino del hombre es recto según su propia opinión. El borracho es el camino recto según su propia opinión.
El drogadicto, ese camino es el recto según su propia opinión, pero dice, todo camino del hombre es recto según su propia opinión, pero mi Señor Dios Todopoderoso pesa los corazones. Oh, mi hermano, mucho cuidado a quien escuchamos. Si al Espíritu Santo de Dios o al espíritu de mentira, al espíritu de engaño. Como leo nuevamente en Timoteo capítulo 4, versículo 1, pero el Espíritu dice, el que habla es Él, el Espíritu dice claramente, el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, mis hermanos. Iglesias, lamentablemente, predicadores que se han convertido en motivadores, en mentirosos, buscando solamente esto. Muchos dicen, hermano, que hoy en día, hermano, lamentablemente escuchar esto, que es que Dios es malo y que nos manda al infierno. No, mi amigo, no, mi hermano. Eso no es así, mi hermano. Los malos somos nosotros. Los malos somos nosotros, que teniendo un Dios tan bueno, preferimos ir en contra de Él. Los malos somos nosotros. Y por eso es que vamos directico al infierno. Tenemos un Dios bueno, mis hermanos. Pero usted tiene que aceptar que eres un pecador. Que no importa que hayas cometido una mentira o hayas asesinado a alguien, mi hermano, el Señor te va a perdonar. El Señor va a hacer algo en ti, va a hacer algo a través de ti. Moisés, mi hermano, él fue homicida. Él, por defender a uno de los de su pueblo, mi hermano, él vivía en el faraón, con el faraón, era adoptado por el faraón y sin embargo se cargó a uno, pero Dios lo utilizó, como te puede utilizar, como me ha utilizado a mí. Hemos fallado contra el cielo y contra Dios. David, ¿qué hizo, mi hermano? Él fornicó, él le quitó la mujer a Urías y no solamente eso, lo mandó a asesinar también. Y aún así, ese hombre fue utilizado por el Señor. El Señor fue utilizado, pero nosotros tenemos que confesar de que somos pecadores. Como dice la palabra del Señor en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así de fácil, mi hermano, aceptar de que somos pecadores. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Oh, mi hermano, es el momento, mi hermano. Es el momento de que escuchemos la palabra del Señor. Dios nos está dando muchas señales. Muchas señales. Él dijo que cuando naciera la higuera, la parábola de la higuera, que es Israel, nació Israel el 14 de mayo de 1948. Más de 1900 años, casi 2000 años. Perdido Israel, desarraigado de su tierra, en la cual después entraron gente que no son de esa tierra. Pero el Señor, con todo su poder, los volvió a traer porque escrito estaba que ellos iban a regresar. Pero también el Señor nos dijo que cuando viéramos a la higuera reverdecer, que supiésemos que el verano está cerca, que mi Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículo 32 y 35 dice: de la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, Israel, sabéis que el verano está cerca, mi Señor Jesucristo. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta generación, y la palabra del Señor habla, no son de las generaciones de antaño, de edad que los que tuvieron más de 800 hasta 900 años. No,
Después del diluvio, la generación era de 120 años. Según el pecado se iba reduciendo. Y ahora, después de que nació la Israel nuevamente, la generación iba a ser de 70 y en los más robustos hasta 80. Mi Señor Jesucristo está a punto de sonar la trompeta, mi hermano. Llevamos 77 años después de que la higuera que es Israel reverdeció. Ese pueblo santo de Israel. Y es el momento, mi hermano, de que nosotros velemos en todo tiempo, ayunemos, compartamos la bendita palabra del Señor para que seamos dignos de escapar de todas las cosas que vendrán, como mi Señor Jesucristo mismo lo dijo en el Evangelio de San Lucas capítulo 21, versículos 35 y 36. Dice, porque como un lazo vendrá sobre vosotros, sobre todos los habitantes, dice, leo, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes sobre la faz de la tierra. Todos. Velad pues en todo tiempo, no cada 8 días. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Todas estas cosas que vendrán, rumores, guerras y rumores de guerras, pestes, hambrunas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 sendas copas de la ira de Dios y 7 cositas guardadas de los 7 truenos, de los cuales el Señor le dijo a Juan que no escribiera, para que seamos dignos de todas las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Señor. Ahora, mi hermano querido, de la misma manera que el Señor le escribió a esas 7 iglesias, también vemos aquí una iglesia que el Señor quiere que nosotros seamos esta iglesia. Que seamos esta iglesia. La palabra del Señor dice en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, vamos a leerlo hasta el 13, la iglesia de Filadelfia. Prácticamente Filadelfia quiere decir fiel. Que seamos fiel delante del Señor. Dice, Apocalipsis capítulo 3, versículos 6, 7 en adelante, dice, escribí al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, porque él es santo, santo, santo. El verdadero, el que tiene la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, que Dios lo reprenda, a los que dicen ser apóstoles, a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado, esto es lo que quiere Dios, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, sobre el mundo entero. Dice la palabra del Señor, para probar a los que moran en la tierra, no a la iglesia. Él nos va a sacar de aquí. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nuevo nombre. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano querido, Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Hugo González, Dios te bendiga a ti y a toda tu hermosa familia allá en Missouri. Oramos también por la familia Quiñones Palomares, la familia de mi amada esposa, mi hermana Alicia. Oramos por la familia Giraldo Posada, que está en toda parte, en Cali, en Versalles, en Colombia, en Chile, en el Ecuador, en Inglaterra, en España, acá en Estados Unidos. Dios los bendiga a todos y cada uno. La familia Giraldo Posada. Oramos también por el hermano Mariano, por Jorge, por Daisy allá en Colombia. Dios los bendiga. Por Guadalupe, por Salomé. Oramos también por Claudia Tobar. Dios te bendiga, Claudia. Por Diógenes Correa, un saludo muy fraternal. Dios te bendiga. Por Jenny allá, amigos,
amigos hermosos que les amo un montón de al Hospital Universitario del Valle, Ever Rojas, Dios te bendiga. Todos mis amigos en el Hospital Universitario del Valle, en el cual tuve el privilegio de trabajar un tiempo. Oramos también por nuestros hijos, por Ramón, por Lili, por Roxana, por Alex, por Iván Camilo y por su hermanito Sebastián. Oramos también por los padres de ellos, por Jesús Guizar allá y toda su familia allá en México, por la familia de mi hijo Iván Camilo, por su mamá Teresa y también por William, por toda la familia. Oramos también un saludo muy especial para mi madre allá en Colombia, para mi papito Olmedo, que también está pasando por quebrantos de salud, mi tía Miriam, mi tía Ligia, mi tía Amparo, mi tía Pola. Dios los bendiga a todos mis tíos, a mis tías, a mis primos, a mis primas, a los sobrinos. Dios los bendiga, a mis hermanos allá en Cali, allá en Valencia, España. Dios te bendiga, mi hermanita. Allá en Pereira, mi hermana Lorena, también un saludo muy especial para Yanira, mi hermana pequeña allá en Los Ángeles. Dios te bendiga. Para los hermanos, la hermana Magda Maldonado y toda su familia, un saludo muy especial para el hermano Beto y la hermana y su amada esposa. Por Olmedo, Hidárraga y toda esa familia preciosa de los Hidárragas. Para todos mis amigos allá en Versalles Valles, hermoso pueblo, pesebre, y paraíso de Colombia. Dios los bendiga a todos allá en Versalles, en Cali. Un saludo a todos, hermanos, de verdad que para todos Dios los bendiga. Un saludo muy especial para Margarita Hernández en la iglesia Monte de Sion en Beckerfield, para la hermana Orfa, para Víctor, el hijo de la hermana Hilda González allá en Anio, California. Hermanos, un saludo también para mi tío David Posada allá en Cali, para su hermosa esposa, para sus dos amadas y hermosas hijas. Un saludo también para Mónica Rivera allá en Huesca, España, también para la familia, para Walter, Leticia, para Marisol Guayarte. Wow, los quiero mucho a todos. Rubencho y su esposa, para Angie también, que tienen una obra allá por Toledo. Dios los bendiga. Para todos nuestros pastores, para el pastor Homero Hernández, Dios lo bendiga. El pastor Misael allá en San Francisco, California. Para el pastor David, el pastor Roberto Mata allá también en España, Dios lo bendiga. Les amamos con todo nuestro corazón. Oramos por todos los enfermos, por todos aquellos que tienen cáncer. Sabemos por todo lo que está sucediendo. Y por todo lo que pasa un enfermo de cáncer. Yo ya tuve 2 hermanos y yo ya sé cómo sufre el enfermo, cómo sufre la familia. Oramos por el hermano Saúl allá en San Francisco, California, por Orlando y su amada esposa Carmen allá en Hayward, California, para su hija y toda su familia. Un saludo muy especial para ellos, para el pastor Richard, al pastor Humberto Hernández, para el pastor Delmar, Dios lo bendiga. Para el pastor Joel allá en Guatemala, Dios lo bendiga a toda su familia, mi tío Oscar. También muchas bendiciones para ti, José Luis Gil Vallejo y toda su familia allá en Venezuela. Dios los bendiga. Para todos mis primos, para Carlos, Dios te bendiga. Para su amada esposa Ileida, que también está pasando por quebrantos de salud. Dios los bendiga a todos y cada uno de vosotros. Para mis cuñados, los hermanos de mi amada esposa Alicia, Dios los bendiga rica y abundantemente a todos. Para mis hermanos, para todos, mi hermano, oramos también por el pueblo santo de Israel. Sabemos que todo lo que está sucediendo está escrito en este sagrado libro, que todo lo que le está sucediendo y lo que le va a suceder a Israel, todo está escrito, pero aún así rogamos misericordia de Dios por ese pueblo amado, por todos los judíos. Shabbat Shalom para todos mis amigos los judíos que hoy celebran el día de reposo. Nosotros como cristianos, nosotros somos del Señor del día de reposo, que es mi Señor Jesucristo. Oramos por todos los enfermos también nuevamente. Oremos por los policías, por los
por los empleados de la sanidad, por los médicos, por las enfermeras. Oramos por los bomberos, por todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles, y oramos por todas aquellas personas que aún no han recibido a mi Señor Jesucristo, y más aún oramos por aquellas personas que tienen a mi Señor Jesucristo para que no se vengan atrás. Recuerden que el Señor dijo que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Recuerden a la mujer de Lot. Miró hacia atrás porque le interesaba más el mundo que las cosas de Dios. Vamos a orar. Amado Dios y soberano Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, Padre, gracias, Señor. Tu mensaje ha sido entregado, Padre Santo. Eso es lo que soy para ti, Señor, un siervo, Señor, vivo, Señor, solamente para agradecerte, Señor, no para pedirte, Señor. Para mí te pido por todas estas maravillosas personas que van a recibir este valiosísimo mensaje, Señor, y pon en el corazón de ellos para que lo compartan, Padre Santo, que este mensaje es gratis, Padre Celestial, tu palabra es gratis, de gracia me diste, de gracia la estoy compartiendo, Padre Celestial. Mis necesidades las cubres tú, oh poderoso Dios, y porque eres grande y misericordioso, Padre. Te pido por aquellos que están implorando, Señor, en este momento, sanidad para todos y cada uno de ellos, Señor, por mi prima Alexa allá en Miami, Señor, para toda mi familia, las hijas de mi tía Marina, Señor, te pido por ellos, Padre Celestial, también, Padre Santo, como enfermo, tú lo sabes, yo estuve, Señor, así, tú tuviste misericordia de una persona como yo, a pesar de lo que viste en mí, esa bajeza tan grande, Señor, tuviste misericordia. Yo te pido, poderoso Dios, misericordia para estas personas, Señor, que claman a ti, oh poderoso Dios, desde lo más profundo de su corazón, para que les dé sanidad. Y si es tu voluntad, Padre Santo, yo te pido, Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, que se la conceda, Padre Celestial. Gracias, Señor. Bendiciones para todos, Señor, y gracias por ser mi Señor, mi Dios y mi Salvador, oh Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, Dios y Padre de mi Señor Jesucristo, Señor, lleno de tu Santo Espíritu. Te doy gracias, poderoso Dios, en nombre mío y en nombre de mi esposa Alicia, Señor. Gracias te damos en el poderoso y dulce nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y mi casa y yo decimos amén. Gloria a Dios. Hermanos, gracias por haber sacado un poco de su valioso tiempo para escuchar estos mensajes. Mi hermano, compártalo. Este mensaje no sabemos si vuelvo dentro de 8 días a compartirlo, o quizás mañana no pueda, pero algo sí es cierto, que mientras haya en mí eso que Dios pone, el querer como el hacer, seguiré llevando la palabra del Señor. Recuerden, mi hermano, que si el arrebatamiento de la iglesia llega y tú te quedas, no vayas a decir que no lo sabías. Por eso te digo, Señor, hermano mío, hermana, escapa del mundo. Póstrate delante del Señor. Reciba a mi Señor Jesucristo como su Señor y su único Salvador. Recíbelo. Es el momento. El día de tu salvación es hoy. No lo dejes para mañana, porque la vida es efímera. Quizás mañana es demasiado tarde. Un saludo muy especial. Que Dios los bendiga rica y abundantemente. Es el anhelo de mi corazón para todos y cada uno de vosotros. Les amamos con todo el corazón. Dios los bendiga.